Estamos con el profesor Robert Satorre. Él está a punto de disertar. Él va a hablarnos de la percepción al placer y las bases cerebrales de la música. ¿Cuáles serían estas bases cerebrales? Bueno, son varias. La charla que voy a dar, del placer, de la percepción al placer, porque en la primera parte voy a hablar de los circuitos neuronales que son importantes para percibir la música y percibir las relaciones entre los sonidos, ¿no? Y esa es la parte, que depende más de la corteza cerebral y de ciertos circuitos que tocan la corteza auditiva, la corteza motora, la corteza prefrontal, etc. Y en la segunda parte, que es el placer, hablamos más de los llamados circuitos de la recompensa, que se han identificado desde hace muchos años porque son importantes para todo lo que es estímulos placenteros, como puede ser la comida cuando uno tiene hambre, o también estímulos sexuales, incluso el dinero también afecta al mismo circuito. Y en nuestro laboratorio descubrimos que la música también depende de esos circuitos, y lo que es más, involucra la neurotransmisora dopamina, que es la neurotransmisora más importante para esos circuitos. Y lo que estamos tratando de hacer es comprender cómo se llega a la percepción de una serie de sonidos que no tiene valor en sí, como lo puede tener, por ejemplo, la comida. Incluso el dinero tiene valor porque se puede usar para comprar algo, ya sea comida o sea otra cosa. La música no tiene ese valor, y sin embargo el cerebro humano responde con mucho placer y con las mismas respuestas biológicas con las cuales responde a otros estímulos. Entonces es una pregunta científica muy interesante: cómo se llega de este sistema de percepción a después sentir placer. Bien. Usted nos acaba de contar que están haciendo un experimento. ¿Puede contar muy brevemente en qué consiste? Sí, claro. Bueno, hacemos muchos tipos de experimentos y muchos métodos distintos, pero lo más básico es usando equipos de imágenes cerebrales. Entre ellos usamos, por ejemplo, la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional nos permite medir la actividad del cerebro, porque cuando una región del cerebro está más activa que otra, consume más oxígeno. Y al consumir más oxígeno, cambia la señal, y eso se puede medir con el resonador. Entonces, en ciertos tipos de estudios ponemos a un individuo, quizás esté escuchando algún tipo de estímulo, puede ser un estímulo placentero, un estímulo neutro, un estímulo no placentero, y medimos el nivel de actividad en distintas regiones del cerebro, y después miramos cómo evolúa esa actividad en el tiempo según el tipo de estímulo que está recibiendo. Así que ese es un experimento, típico que hacemos. Para llegar a estas conclusiones, que es lo que nos va a dar. Bueno. Yo tengo un par de preguntas. Sí, ¿cómo no? Una tiene que ver con el tipo de estímulos auditivos que se utilizan para estos estudios. ¿Son simplemente sonidos? ¿Son timbres? ¿Son música? ¿Qué tipo de estímulos se utilizan? Depende del experimento. Hemos usado todo, desde tonos puros hasta Astor Piazzolla. Y claro, todo depende de la hipótesis que tengamos, ¿no? Si, por ejemplo, en ciertos casos nos interesa saber cuáles son las neuronas que responden a distintas frecuencias de sonido, entonces usamos tonos puros variando la frecuencia y hacemos como un mapeo de todo eso. Pero para estos estudios que estaba describiendo, que tienen que ver con el placer musical, en ese caso tenemos que usar estímulos de
música verdadera, porque un tono puro no te va a dar ningún placer, al contrario, es bastante aburrido. Y lo que es más, no podemos elegir un solo estímulo, porque ocurre algo muy interesante, que es que cada individuo tiene sus preferencias. Y eso es otro tema de investigación que nos interesa. Pero de hecho tenemos que, para estudiar el verdadero placer, hemos tenido que pedirle a cada individuo que nos diga o que nos traiga una grabación de su música preferida, y entonces usamos esa música para ese individuo y otra música para otro individuo, y además medimos, además de medir la respuesta neuronal, medimos también las respuestas fisiológicas, o sea, la respiración, el ritmo cardíaco, los cambios eléctricos de la piel, la temperatura de la piel, varias respuestas fisiológicas. ¿Hay algún tipo más allá de que cada individuo elige el tipo de música que le resulta placentera, han encontrado algún patrón en cuanto al tipo de música que estimula de determinadas formas las regiones cerebrales? No verdaderamente, porque mucho depende, todo depende, diría yo, de la cultura musical de cada individuo. Entonces, si yo tomo un individuo que viene de, no sé, Malasia, le va a gustar la música de su cultura y quizás no la mía, y viceversa, ¿no? Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque uno, aunque no sea músico de formación, desde muy joven, casi desde nacer, está escuchando música de su cultura en el ambiente, ¿no? Sería muy raro que un niño no escuchara música. Tendría que vivir no sé, en una casa muy extraña para que nadie cante, aunque sea que la madre le cante, ¿no? Al niño. Eso es común en todas las culturas. Pero los patrones precisos que va a escuchar ese niño van a ser muy distintos si ese niño vive en África o en China o en Argentina o en Canadá. Y entonces lo que uno va aprendiendo, igual que el lenguaje, ¿no? Cada niño aprende el lenguaje de su cultura porque cuando escucha, el cerebro está como preparado para comprender esos sonidos y después sacarle sentido. Y de la misma manera, los patrones musicales que uno escucha, de la cultura particular en la cual uno está, el cerebro llega a comprender que, bueno, estos tonos tienen un cierto significado. Cuando uno escucha un acorde, suele venir otro acorde de este tipo después. O sea, un cierto ritmo, ya sabemos cuál de varios patrones puede ser. Es por eso que específicamente hablan de percepción y no de otro tipo de cosas. Es la percepción que genera, y después a partir de ahí se generan los estados de placer o displacer. Precisamente es eso. Por eso hablo de la percepción al placer. ¿Sí? Bien. Es eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno.